En esta presentación veremos las enfermedades producidas por microorganismos patógenos en la especie humana. Hemos visto que los patógenos más representativos en nuestro estudio son las bacterias, los hongos, los protozoos y los virus. De cada grupo nombraremos algunas enfermedades y estudiaremos brevemente un ejemplo. Bacterias. A pesar de que en el organismo humano encontramos bacterias que normalmente no causan daño, como la que constituyen la flora intestinal, por ejemplo, Escherichia, Enterobacter, muchas bacterias pueden producir enfermedades, algunas de ellas muy graves. En la tabla siguiente vamos a ver algunas de las bacterias que causan enfermedades en el ser humano. Por ejemplo, de la especie Staphylococcus aureus, la enfermedad que produce la gastroenteritis y el contagio es indirecto, por agua y alimentos contaminados. Si vemos la Salmonella typhi, que produce la enfermedad de la fiebre tifoidea, el contagio es indirecto, también por el agua y los alimentos contaminados. Si vemos al Clostridium tetani, que produce la enfermedad del tétanos, también es indirecto a través de instrumentos cortantes o punzantes en contacto con extremos infectados. Además de las enfermedades bacterianas del cuadro anterior, vamos a describir con mayor detalle las características de la tuberculosis. Esta enfermedad fue en el pasado una de las principales causas de mortalidad. Gracias a la aplicación de tratamientos antibacterianos, ya las mejoras sanitarias y de higiene experimentó un gran retroceso ya hace algunas décadas. La tuberculosis afecta principalmente a personas debilitadas por otra enfermedad o con pocas defensas en su organismo como ancianos y niños. La tuberculosis está provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y afecta principalmente a los pulmones. En el cuadro podemos ver que el contagio es directo, causado por la inhalación entonces de las gotitas que expulsa una persona enferma al toser. Es necesario un contacto continuo con el enfermo para contraer la tuberculosis, ya que si penetran unos pocos bacilos se eliminan fácilmente del organismo. El periodo de incubación es muy variable. En el periodo de estado las bacterias se diseminan por el aparato respiratorio hasta llegar a los pulmones. Allí proliferan, ya que el elevado aporte de oxígeno genera las condiciones propicias para su desarrollo. Las células del sistema inmunitario rodean a las bacterias formando unos nódulos característicos de la enfermedad. Estos pueden calcificarse y se interrumpe el proceso de infección. Por el contrario, si el sistema inmunitario no consigue neutralizar las bacterias, el contenido de los nódulos puede vaciarse y extenderse hacia otras zonas del tejido pulmonar. En el lugar donde se localizaba el nódulo se forma una cavidad denominada caverna, que es lo que nosotros cuando sacamos la radiografía podemos visualizar. Se manifiesta con tos seca, malestar general, fiebre, pérdida de apetito y de peso corporal. Periodo de resolución, es necesario aplicar un tratamiento antibacteriano específico, aunque los síntomas acostumbran a desaparecer a las pocas semanas de iniciado el tratamiento. Es necesario administrar durante un periodo de 6 a 9 meses. Durante las primeras 2 o 3 semanas de tratamiento, todavía existe el peligro de contagio. Luego tenemos el periodo de convalecencia. Se recupera la actividad normal del organismo y conviene que el enfermo se someta a controles médicos periódicos durante un tiempo para estar seguro de la cura. Hongos. Las infecciones producidas por hongos reciben el nombre de micosis. Normalmente, las micosis son superficiales y afectan la piel, las mucosas, el pelo y las uñas, aunque en ocasiones pueden ser profundas y afectar a órganos internos. Suelen contagiarse de forma indirecta a través de objetos contaminados. Algunas enfermedades producidas por hongos son la pityriasis versicolor, es una infección que se propaga por la piel, está producida por hongos levaduriformes del género Pityrosporum. Es frecuente en verano ya que las temperaturas altas favorecen la sudoración y provocan la proliferación de estos hongos. Producen unas manchas decoloradas en la piel de forma circular que no producen en general molestias. Luego podemos ver el pie de atleta. Afecta a los pies. Esta infección está provocada por hongos pluricelulares de los géneros Trichophytum y Epidermophytum, que crecen en forma de micelio. Se contagia de forma indirecta a partir de suelos de duchas públicas y piscinas y prendas húmedas contaminadas. Su crecimiento se ve favorecido por el uso de calzado que propicia la sudoración y una higiene poco correcta de los pies.
Candidiasis es una de las infecciones por hongos más frecuentes. Candida albicans es un hongo levaduriforme que se produce en la piel y en las mucosas digestiva y genital. Normalmente no causa lesiones ya que es un microorganismo saprófito, es decir, que se nutre de la materia orgánica en descomposición. Pero en algunas ocasiones Cándida puede proliferar y generar una serie de molestias como veremos a continuación. Como vemos, el contagio podemos tener de dos maneras, indirecto y directo. El indirecto por el contacto de objetos y prendas de vestir contaminados. El directo a través de relaciones sexuales. También puede contagiarse madre a hijo. Si la madre está afectada de candidiasis vaginal, puede contagiar la mucosa oral del feto en el momento del parto. El periodo de incubación. En las micosis no se habla de un periodo de incubación, las molestias aparecen desde el momento en que el hongo comienza a proliferar. El periodo de estado. La Candida albicans se extiende rápidamente durante este periodo mediante el proceso de gemación. Provoca lesiones en los pliegues de la piel y en las mucosas oral, anal o vaginal que producen un intenso picor, o sea, mucho prurito. El periodo de resolución. Si bien esta infección no es grave, difícilmente se elimina de forma espontánea, por lo que es necesario un tratamiento antifúngico adecuado cuya duración es variable. El periodo de convalecencia. Una vez eliminado el hongo, desaparecen totalmente tanto los signos como los síntomas sin dejar ningún tipo de secuela. Protozoos. En la naturaleza habitan numerosas especies de protozoos, sobre todo en el medio acuático y en los suelos. Algunos de ellos son parásitos de otros organismos. Algunas enfermedades de origen protozoario son amebiasis. La provoca el protozoo en Amoeba histolítica. Puede transmitirse por vía indirecta a través del agua y los alimentos contaminados. Parasita el intestino grueso, lo que ocasiona fuertes diarreas. Puede pasar al torrente sanguíneo y alcanzar el hígado, donde causa lesiones. Toxoplasmosis. Es producida por un protozoo, el Toxoplasma gondii. Se adquiere por vía indirecta al consumir verduras mal lavadas contaminadas por excremento de gato o carne poco cocida que contenga el parásito en su interior. Parasita las células del tejido muscular y del sistema nervioso central principalmente. Aunque normalmente no produce ningún síntoma, es una enfermedad grave si la padece una mujer embarazada, ya que puede provocar malformaciones en el feto. Malaria, también llamada paludismo, es una enfermedad producida por el protozoo Plasmodium. Se localiza en las zonas tropicales. La enfermedad se transmite a través de la picadura de la hembra del mosquito Anopheles. Como podemos ver en las imágenes, el contagio es por la picadura a una persona o animal enfermo. El Plasmodium se incorpora a las glándulas salivales del insecto. Mediante una nueva picadura puede contagiar a una persona sana. El periodo de incubación en general dura de 8 a 30 días. El periodo de estado se caracteriza por las crisis intermitentes de fiebre elevada con escalofríos, sudoraciones y malestar general, que se denomina crisis palúdica. Se repiten cada 48 o 72 horas y tienen una duración de unas 12 horas. El Plasmodium produce lisis de los eritrocitos, por lo que la persona afectada padece anemia, así como trastornos en el hígado y otros órganos. El estado del enfermo puede agravarse hasta producirse la muerte. Periodo de resolución. La malaria es una enfermedad muy grave que requiere un tratamiento antipalúdico de larga duración. Periodo de convalecencia. Consiste en la recuperación de las células sanguíneas y de otros órganos afectados, principalmente el hígado. La duración de este periodo depende de la gravedad de las lesiones que se han producido. Virus. Un gran número de enfermedades infecciosas están producidas por virus. Variedades de un mismo grupo pueden provocar distintas enfermedades. Por ejemplo, los picornavirus pueden producir catarro o diarreas, entre otras dolencias, según sea su ciclo reproductor y a qué células parasitan. Los virus tienen la característica de ser cambiantes debido a que su material genético posee una gran capacidad para mutar. Aparecen con frecuencia nuevos virus que pueden perder virulencia o bien ganarlas. Este es el caso del virus de la gripe, del que periódicamente aparecen nuevas variedades, que extienden la enfermedad entre la población. A continuación, mostraremos algunos grupos de virus y las enfermedades que estos provocan.
En el cuadro podemos visualizar, en el grupo vamos a ver el herpes virus, que produce la enfermedad de la mononucleosis. El contagio es directo por la saliva, es muy frecuente a través de los besos. Si vemos al picornavirus, puede producir una enfermedad con catarro. El contagio es directo por inhalación de gotitas suspendidas en el aire. Y si seguimos viendo el picornavirus, puede producir también diarreas leves. Acá el contagio ya va a ser indirecto, por el agua y los alimentos contaminados. Si vemos el paramyxovirus, que produce la enfermedad del sarampión, el contagio va a ser directo por inhalación de las gotitas suspendidas en el aire. Y el ortomyxovirus, que produce la enfermedad de la gripe, el contagio también va a ser directo por inhalación de gotitas suspendidas en el aire. Explicaremos con mayor detalle el ciclo reproductor de un virus y el proceso completo de la enfermedad que provoca. Es muy común en la infancia y hablaremos de la varicela. La varicela está provocada por un herpes virus que se produce en la piel. La infección afecta principalmente a niños de 2 a 9 años y acostumbra a ser más virulenta a medida que aumenta la edad de la persona afectada. Normalmente solo se padece una vez en la vida. En la imagen vemos que el contagio es directo a través de la inhalación de las gotitas de saliva que expulsa una persona infectada al toser, o por el contacto con las secreciones de las vesículas que se forman en la piel. El periodo de incubación dura de 10 a 23 días. El periodo de estado se desarrolla en dos fases. Un periodo preeruptivo, que dura 1 o 3 días, se caracteriza por un decaimiento físico, falta de apetito y algo de fiebre. El periodo eruptivo, esta fase dura de 5 a 7 días. Aparecen unas manchas rojas en la piel, principalmente en el tronco y la cara, que evolucionan a vesículas llenas de líquido y posteriormente se secan formando una costra que se desprende. Las vesículas producen un intenso prurito. Periodo de resolución. La varicela remite de forma espontánea, no se aplica tratamiento médico. La erupción no deja cicatrices y las vesículas no se infectan por otros microorganismos. Por esta razón es importante no rascarse. El periodo de convalecencia. Cuando la piel recupera su aspecto normal, puede reiniciarse la actividad habitual. Una vez superada la enfermedad, el virus no es eliminado del organismo, sino que permanece en estado latente en algunos ganglios nerviosos. Aunque la varicela no vuelve a padecerse, el virus en estado latente puede volver a activarse normalmente en personas adultas. Produce lesiones muy dolorosas en zonas de la piel que están inervadas por el nervio afectado. Estas lesiones son síntoma de una enfermedad denominada herpes zóster, que normalmente no deja secuelas, excepto en algunos casos en que el ojo o el oído son órganos afectados.